para que lo manejen bien para el próximo semestre, que ya les queda muy poquito. Y esto no está dentro del temario de farmacología aplicada, pero yo lo paso igual porque yo al menos en medicina felina lo uso bastante. ¿Ya? Que es el recetario magistral que yo les comentaba. ¿Cuáles son las ventajas de un recetario magistral? Personalizar el medicamento de acuerdo al paciente y a su tratamiento. Administrar medicamentos en dosis que no están disponibles en el mercado. Eso es una de las particularidades que más nos ayudan a nosotros que trabajamos con pacientes de pequeño tamaño. Disponer de diversas formas farmacéuticas como lociones, champú, jarabes, bases dermatológicas no disponibles en el mercado. Uno puede mandar a preparar jarabes, cápsulas, champú, algunas cremas, algunos productos que se aplican en la cavidad oral también. ¿Ya? La verdad es que hay varias formas. Hay otro producto que se llama Gel Plo, que se pueden administrar ciertos medicamentos, que lo vamos a ver al final, vía intradérmica, entonces que evita dar medicamentos orales. Pero son solo algunos medicamentos los que se pueden administrar de esa manera, pero comprenderán que en ciertos pacientes, como los gatos, puede ser muy favorable, sobre todo porque hay uno de ellos que se da en gatos que a veces tienden a ser un poquito más agresivos, que no es tan fácil administrar medicamentos. Prescribir medicamentos exclusivos, asociaciones de medicamentos con el fin de mejorar la eficacia terapéutica. Los cardiólogos, ese es lo que más les encanta del recetario magistral. Pueden meter varias cosas, ¿ya? En una sola cápsula a veces pueden ir, tienen que ser compatibles y tienen que ser adecuados, pero pueden venir 3 fármacos. Entonces ustedes pueden dar, en vez de 3 pastillas en la mañana y 3 pastillas en la tarde, dan una cápsula y están administrando los 3 fármacos, ¿ya? No siempre se puede hacer combinación de todo, pero hay algunos que se pueden ir asociados. Para tener mayor información de eso, uno tiene que acercarse directamente al recetario para que te manden información. Así que cuando ya estén titulados, pueden escribirles y les van a responder. Son súper amables en general. Antes probablemente no les van a dar mucha información, porque sin título se ponen más jodidos. Prescribir medicamentos que han dejado de fabricar los laboratorios farmacéuticos o aquellos que tienen una aplicación distinta a la tradicionalmente conocida, ¿ya? El meloxicam, por ejemplo, el Dopiral, viene, se agota, viene, se agota. Antiguamente siempre lo mandábamos a hacer a recetario magistral si está mucho mejor. ¿Por qué? Porque el recetario magistral no está en el momento. Es raro o no es tan frecuente que las farmacias lo entreguen inmediatamente. Hay algunas como las farmacias Galénica, las farmacias Carmen, y hay otra que no recuerdo bien el nombre, la otra semana se las traigo, que hacen fármacos en 1 hora habitualmente. ¿Ya? Eso es como lo más rápido. Pero las grandes cadenas, que no las voy a mencionar, pueden tener los 3 días, 4 días. Si agarraron un fin de semana y lo llevaron el viernes, la receta recién se despachó el lunes y la están teniendo el jueves. Entonces, si yo quiero tratar un dolor, por ejemplo, no puedo empezar 8 días después si el paciente tiene dolor ahora. Entonces, a veces uno parte con un fármaco y lo termina con el recetario magistral. ¿Ya? Elaborar medicamentos excluyendo excipientes que puedan producir alergia u otras intolerancias. ¿Ya? Si tienen un paciente en particular y hay un fármaco que tiene un producto en el cual se hace y le genera alergia, se lo pueden sacar. Eso es más frecuente en medicina humana porque en los animales es más dificultoso poder diferenciar que podría estarle generando problemas. Ya, entonces, voy a hacer yo un recetario magistral y después vamos a hacer un par de ejercicios con ustedes, ¿ya? Lo primero en el recetario magistral es el título del recetario magistral. Tiene que ir escrito, ¿ya? Y acá, habitualmente dice nombre. Acá ponemos Paila, que era el nombre de mi gato. El nombre del dueño. Ay, que yo me exagero. Es que este es el título, acá va el fármaco, ¿ya? Pero acá, si recuerdan las recetas, y ya... Espera. Uno siempre anda trabajando, chiquillos, para que se vayan acostumbrando, así es la vida del veterinario. Así son mis recetas, con gatitos por supuesto. ¿Ya? Entonces, acá va mi nombre, Carolina Almazábal, médico veterinario, Ruth. Eso es obligatorio, pero ojalá que puedan incorporar su teléfono y su correo,
Porque el propietario siempre se le puede perder el teléfono, el correo ahora con los teléfonos más inteligentes es más difícil, pero los abuelitos sobre todo siempre guardan estas cosas y de aquí sacan la información. Y lo otro que es muy relevante es que las farmacias, cuando son amables, que en su mayoría lo son, te llaman si es que hay algún problema con el producto. ¿Sabe qué, doctor? Usted mandó a hacer el producto y ya no se hace, o hay que hacerlo así, o no sé qué. Ah, perfecto, ¿lo pueden despachar o tengo que hacer la receta de nuevo? A veces te dicen, no, podemos hacer la modificación, o definitivamente hay que hacer una receta nueva. Acá vienen estos datos: nombre, root y domicilio. ¿Ya? Este está más planificada para humanos. Entonces acá, por ejemplo, ponen el nombre del gato, el nombre del dueño y los antecedentes del propietario, porque en el caso del recetario magistral tiene que ir el root y a veces tiene que ir el domicilio. ¿Ya? Después el RP con el espacio suficiente para que ustedes escriban todo lo que tienen que escribir, la parte de la firma y el timbre y la fecha. ¿Ya? Yo les dije superior derecho, la verdad es que puede ir en cualquier parte, pero si no va la fecha, tampoco les van a despachar la receta. Ojo, porque la receta UDLA no tiene fecha, entonces siempre se nos olvida. Y si no tiene receta, o sea, si no tiene fecha, no le van a vender al propietario lo que dice. Ya, entonces, recetario magistral. Dijimos el nombre, Paila, el dueño, Andrea Pérez. Y al menos el root de la dueña. Ya, todo inventado. Y vamos a utilizar en primera instancia el ejemplo del meloxicam que ustedes habían usado, que era un paciente de 5 kilos. Meloxicam, y la dosis era 0,1 miligramos kilo. Ahora, ¿qué es el meloxicam? ¿De qué familia viene? ¿Para qué sirve? Es un AINE, perfecto. Es analgésico antiinflamatorio, ¿cierto? Principalmente antiinflamatorio. ¿Tiene alguna particularidad este AINE o es igualito que el ketoprofeno, que también es un AINE? No. ¿Cuál es su diferencia? Que es más seguro en el tema renal. No necesariamente en el tema renal. ¿Pero por qué? Es más seguro a nivel gastroentérico principalmente. Protege un poquito más al riñón, pero no, es más seguro gastroentéricamente. Se puede dar por más vías. Porque el meloxicam es COX-2 selectivo, en cambio el ketoprofeno es COX-1 y COX-2. Perfecto. Esa es la respuesta. ¿Ya? La forma de actuar. ¿Cómo generan este potencial antiinflamatorio analgésico? Es inhibiendo las COX. Y en el caso del ketoprofeno es no selectivo, por lo tanto inhibe las que generan la inflamación, pero también inhibe prostaglandinas las COX que tienen relación con la producción de prostaglandinas que protegen la guatita. Por eso, si uno da ketoprofeno 5, 6, 7 días, el paciente va a empezar a vomitar, es lo más probable, va a tener una gastroenteritis. Y también protege un poquito más al riñón, como decía Javier, ¿ya? Pero principalmente es gastroentérico. Si ustedes dan un meloxicam a una dosis no adecuada o a una dosis adecuada en un paciente que está deshidratado, que ya tiene una enfermedad renal, igual pueden generar problemas, ¿ya? Así que ojo, no es tan así como que no daña el riñón, pero se puede dar con precaución, y lo bueno es que se puede dar a diferentes dosis, ¿ya? El ketoprofeno, su dosis efectiva es 1 miligramo kilo, a veces se usa 0,5, pero el meloxicam en el gato, porque en el perro parte de 0,2, se puede dar a 0,1 miligramo kilo, y después lo podemos bajar a 0,05 miligramos kilo, y después lo podemos bajar a 0,025 miligramos kilo. ¿Ya? Y ir jugando con estas dosis. Esto lo doy por 4 días, después esto también lo doy por, muchos días. Por 2 días, por 2 días, y el 0,025 lo puedo dar por 10 días, o más incluso. ¿Ya? Hablando de pacientes que tengan trastornos de articulaciones, por ejemplo, o pacientes con un dolor crónico oral o en alguna otra área, a lo mejor podríamos dar dosis mínimas efectivas para que ese paciente se sienta un poco mejor, ¿ya? Asumiendo que crónicamente vamos a tener que ir haciendo exámenes de sangre para asegurarnos que el riñón esté bien, ¿ya? Sangre y orina. Entonces, solicito, por favor, preparar. Solicito preparar
Meloxicam. Teníamos un paciente de 5 kilos y vamos a empezar con 0,105 miligramos por ml, porque lo voy a mandar a hacer en jarabe. Jarabe. Acá viene la parte más difícil que siempre se les va a olvidar. Solución simple. Este es un extra. Sabor dulce. Antes habían otros sabores, pero después los sacaron. Como habíamos hablado inicialmente, los gatos no tienen receptores para el sabor dulce. Pero cuando los medicamentos son muy amargos, el dulzor algo esconde, ¿ya? Para evitar que saliven demasiado. Entonces, primero le indico al recetario magistral que sí, que esto es para ellos. Es un recetario magistral. Después les indico lo que necesito que me preparen. Yo necesito, por favor, que me preparen el Meloxicam, que habitualmente en la presentación humana viene de 7,5 miligramos en comprimido o de 15 miligramos en comprimido. ¿Cómo yo parto esta pastilla para llegar a eso? Imposible. Tendría que pulverizarla, partirla en 1000 partes, demasiado subjetivo. Entonces, en vez de hacer eso, la mandamos a preparar. Entonces, yo quiero 0,5 miligramos por cada ml. Cada ml de jarabe que yo saque va a contener la dosis de ese paciente. En un jarabe, solución simple, sabor dulce. Punto. Cantidad suficiente para. Eso significa C.S.P. ¿Cuántos ml quiero yo que el farmacéutico prepare porque yo voy a utilizar? ¿Ya? Acá hay una salvedad. No pueden preparar un fármaco para más de 30 días. ¿Ya? Entonces, si es una vez al día, 30 ml, si es que quisieran usarlo por esa cantidad. Si fuera 2 veces al día, pueden preparar 60 ml. Si es 3 veces al día, podrían preparar 90 ml. ¿Ya? Pero no les van a permitir más que eso, no se los van a realizar. En este caso, pongámonos el caso que vamos a preparar, vamos a darle a este paciente unos 15 días, entonces vamos a dar 10 ml y les voy a explicar al tiro por qué es menos de lo que les había explicado. Ahora viene la parte de la receta normal, como yo le indico al propietario que tiene que dar el medicamento. Incluso podrían hacer 2 recetas distintas si es que el propietario se confunde mucho, ¿ya? Pero esta tiene que ir completa y después le dicen, mire, cuando le entreguen el medicamento, usted haga esto, ¿ya? Dar 1 ml cada 24 horas por 2 días, habíamos dicho. Luego, dar, si en 1 ml habían 0,5 miligramos y yo después de 2 días quiero dar 0,05 miligramos, ¿cuántos ml tendría que darle acá? Es la mitad de la dosis anterior. 0,5 ml. 0,5 ml cada 24 horas por 2 días. Y finalmente 0,25 ml cada 24 horas por 15 días más. Cierran la receta, la firma, uso veterinario, la fecha, y en alguna parte tiene que ir el nombre y root del doctor. ¿Ya? Esa es la finalidad del recetario magistral, que yo de esto pasé a esto, para poder administrarlo como yo quería. Y se puede ir haciendo esta cosa, de ir bajando las dosis. Incluso en una receta normal, ustedes pueden dar el Meloxicam, el que ya habíamos hecho con la receta anterior, e ir bajando las dosis de a poco, que es lo que habitualmente se hace con el uso de los corticoides, ¿ya? Acuérdense que los corticoides no debieran
sacarse abruptamente, tiene que haber una disminución paulatina de la dosis, sobre todo si llevan mucho tiempo administrando. ¿Les quedó claro? ¿Alguna duda? Vamos a hacer otro ejercicio y después van a hacer uno ustedes. ¿No? Anótenlo y lo borran. Pero bueno, no digo. Y podríamos ¿Qué me está hacer hablando? es que yo vi, me tocó ver varias recetas magistrales cardiológicas que ¿Ya? metían en una pastilla. En una pastilla metían varias cosas. Sí, y no las entendía. Déjame traerles un ejemplo la próxima semana, porque como yo no me dedico a cardiología, me acuerdo de los medicamentos que frecuentemente unen, que es el atenolol, la pironolactona y el enalapril. Claro, y luego Pero déjame asegurarme las dosis para no hacerles un ejemplo incorrecto y lo practicamos la otra semana. ¿Ya? Porque esa es una de las máximas comodidades yo diría. Una es lograr una dosis que además yo puedo, incluso, por ejemplo, en este caso, si es un gato malo para tomar medicamento, yo podría mandar a preparar en vez de 0,5 miligramos por ml, yo podría mandarlo a preparar a 1 miligramo por ml. Y así le doy menos cantidad de fármaco. También puedo jugar con eso. Pero ojo, porque hay fármacos que son muy densos y no se pueden hacer en pequeña cantidad. Por ejemplo, el condroitin sulfato, ese hay que mandar a prepararlo como en 5 ml. Entonces, porque ¿cómo le voy a dar 5 ml al gato? Va a ser imposible. Entonces, yo sé que ese fármaco mejor mandarlo a preparar en cápsula. Y ahí los chicos de la farmacia también a uno lo van ayudando. A veces simpático, a veces no tanto, pero te dicen, no, es que esto no se puede hacer, doctor. Ubíquese. Bueno, uno va aprendiendo. Ya, ¿puedo borrar? ¿Sí? ¿Todo sí? Espere. ¿A qué hora salimos? ¿A las 10:40? ¿10:30? Yo siempre ando atrasada, así que... O sea, con las clases. En general no llego atrasada, pero me pongo a hablar mucho y me voy de la idea. Ya, voy a borrar. Vamos a usar los mismos datos del paciente anterior. El itraconazol entonces. Los nombres del paciente, del doctor, el RUT, todo lo que yo les dije. Acaba el título de recetario magistral, subrayado. Y nuevamente, solicito preparar itraconazol este paciente pesaba 5 kilos, dijimos, entonces 50 miligramos por ml. Lo vamos a hacer en cápsula. ¿O quieren que hagamos otro ejemplo en jarabe? Porque la cápsula es más fácil. ¿Sí? Jarabe solución simple. Siempre es jarabe solución simple. Sabor, pues, cantidad suficiente para... No pueden oír... Bueno, ninguno de los datos de la receta magistral pueden oír, porque si no van, no la van a hacer. Así de simple. Los tratamientos con itraconazol generalmente son bastante largos, ¿ya? Así que vamos a mandar a hacer los 30 ml. Ahora tengo un par de gatitas que son hermanas, una persa ultra fifí que llegó y otra recogida de un lugar, la recogieron de la calle, así con una placa de tiña. Ya, a las semanas estaban las dos tiñosas, a las 3 semanas estaba la dueña con tiña, así que ahí las tenemos en tratamiento y estoy a la espera del segundo cultivo micológico para ver si podemos descontinuar ahora ya están tomaron 30 días de itraconazol, las dejé espaciar un rato mientras seguimos con los baños y a la espera del cultivo, y si vuelve a aparecer vamos a retomar el itraconazol porque son muy chiquititas, ¿ya? Pues tienen 4 meses recién. Ya, entonces, lo mandamos a preparar. Y ahora las indicaciones para el propietario. Dar 1 ml cada 24 horas por 30 días. Cierro, firmo, esta es más simple porque no vamos a hacer las dosis de ir disminuyendo.
Ojo, porque si yo aquí hubiese puesto dar 1 ml cada 24 horas por 15 días, el recetario me dice, ¿y por qué quiere mandar a hacer 30 ml si va a usar 15? No corresponde, no calza, entonces no lo hago, ¿ya? Podrían ustedes a lo mejor hacer 20 ml y mandar por 15 días, porque no es raro que el gato escupa, que la señora no cargó bien la jeringa, que hubo alguna dificultad con la administración del medicamento, pero no puede sobrar demasiado. Y eso también es una seguridad para ustedes, porque no es extraño que nuestros clientes, no nuestros pacientes, decidan voluntariamente, cuando se ponen ingeniosos, a retomar los tratamientos que alguna vez le dimos. ¡Ay, a mí me sobró el titraconazol y la otra vez le dio y ahora se está rascando y me tinca que es dermatofito de nuevo, y lo que era en realidad era una pulga, y le empezó a dar itraconazol de nuevo. Estos medicamentos tienen una duración, ¿ya? Como vienen preparados, duran como 30 días, así que ya después hay que eliminarlos de todas maneras, ¿ya? Vamos a hacer este mismo, pero en cápsula, que es bastante más fácil. Borro todo esto, borro el ml, y en vez de ml le pongo cápsula. Y en vez de 30 ml, 30 cápsulas. Dar una cápsula cada 24 horas por 30 días. Ya, vamos a hacer 2 ejercicios y seguimos con la clase. Entonces, ejercicio 1, los 2 de recetario magistral. Paciente felino de 2 kilos. Ocurrente hoy. Uy, no se me ocurre ningún fármaco, a ver. Déjenme mirar con qué están mis pacientes. Ya, acá hay otro. Amlodipino. ¿Cómo? Amlodipino es un fármaco para la hipertensión arterial. Amlodipino. El amlodipino viene de 5 miligramos. Esa es como su concentración. Esa es la presentación, esa es la presentación. Yo les estoy contando por qué lo vamos a mandar a hacer al recetario magistral. La dosis es 0,625 miligramos por gato. No por kilo, por gato. 0,625. Sí, miligramos gato. Entonces acá no lo tienen que multiplicar por los kilos de peso. Esa es la dosis por gato. También se van a encontrar en ocasiones, sobre todo con los quimioterápicos, que no es por kilo, es por metros cuadrados, ¿ya? Y ahí hay unas tablas, ahora en la actualidad ya hay aplicaciones que les transforman todas las cosas, pero igual aprendan a hacerlo, por favor, porque en algún momento se van a encontrar que no van a tener el celular al alcance. Pero con respecto a los metros cuadrados hay varias tablas en el libro que aparecen el peso a cuántos metros cuadrados corresponde, ¿ya? Y ahí uno lo multiplica según eso. Ya, el amlodipino se da habitualmente cada 24 horas y lo vamos a mandar a hacer por 30 días porque habitualmente si el paciente es hipertenso, dependiendo de cuál sea la causa, es un tratamiento de por vida. ¿Qué más? Y el otro... Tengo mis pacientes.
Espera, me lo explico. Hagan ese mientras yo pienso en el otro ejemplo. Receta magistral. Échalo en jarabe, el amlodipino, y en la aspirina lo vamos a hacer en cápsula. 10 minutitos, chiquillos. Lo que tú tengas. 80 miligramos por ml. Va, tienen toda la razón. 80 miligramos cápsulas. Cantidad suficiente para 10 cápsulas. Dar una cápsula cada 72 horas por 30 días. El amlodipino, como les decía, se usa habitualmente en pacientes hipertensos, hipertensos de la mano de la enfermedad renal, porque por ejemplo los pacientes que son hipertiroideos y tienen hipertensión, no se les da amlodipino, sino que se les da atenolol, porque es una forma distinta de producir hipertensión. Y el ácido acetil salicílico se utiliza como antiagregante plaquetario, ya en ciertas patologías cardíacas, principalmente en la cardiomiopatía hipertrófica, que es la más frecuente en el gato. En sus estadios más avanzados ya hay una dilatación de la aurícula, y cuando hay una dilatación de la aurícula se tiende a enlentecer el flujo y la sangre puede empezar a producir coágulos, los coágulos viajan y generan trombos, ¿ya? Entonces, para evitar la formación de esos coágulos es que se da aspirina. Si es que ya hay coágulos o el paciente tiene un trombo, la aspirina bien poco nos va a servir. Por eso hay que estar haciendo ecocardiografías cada cierto tiempo, dependiendo de la cardiopatía que tiene el paciente, porque la idea no es empezar con la aspirina cuando ya no hay nada más que hacer. La idea es empezar con la aspirina cuando hay ciertos rangos que me hacen pensar que es probable que ese paciente va a generar algún tipo de coágulo. ¿Les quedó más o menos claro el recetario magistral? Qué bueno. Siga. Nos quedan 15 minutos. Muy brevemente con respecto a la alimentación del felino, los gatos son bien exquisitos con su alimentación, no les gusta todo, no les gusta que le cambien el alimento muchas veces, a pesar de que nosotros podríamos pensar que se aburren. Tienen ciertas preferencias con ciertas texturas, ciertas temperaturas del alimento. A los gatos les gusta el alimento ojalá tibio, porque eso es lo más similar a las presas vivas que ellos comen. Lamentablemente nosotros damos una alimentación seca
que muchas veces es lo mejor que podemos entregar porque contiene todos los requisitos que ellos necesitan en cuanto a calorías, en cuanto a nutrición, en cuanto a vitaminas. Pero lamentablemente los pellets que tenemos, el mejor pellet que tenemos, tiene una cantidad de carbohidratos demasiado superior. ¿Quiere que abra la puerta un poquito? ¿Ya? ¿Sí? Tiene una cantidad de carbohidratos demasiado superior a lo que necesita un felino. Los felinos son carnívoros estrictos. Eso quiere decir que ellos tienen que alimentarse de carne. Pero cuando hablamos de carne, no hablamos de la parte de la carne que comen los humanos carnívoros. Me salgo porque yo no como carne. Entonces, yo no le voy a dar un bistec o un poco de músculo del pollo al gato. Si quisiéramos alimentarlo de esa manera, tendríamos que alimentarlo con sus productos también. El gato, cuando se come un ratón, se come un pájaro, con su lengua, que es muy particular, le saca las plumas y el resto lo mastica y se lo traga. ¿Ya? Desgarra, mata a su presa, poco mastica y se lo traga. Se come todo, huesitos incluidos. ¿Ya? Y eso es lo que el gato requiere. Por eso es difícil llegar a los requerimientos con unas dietas tipo bar. No digo que es imposible, yo no estoy muy incorporada en ese tipo de dietas, pero no es que esté en desacuerdo. Pero si es que alguien lo llega a hacer, hay que hacerlo con todas las medidas preventivas que requiere. Porque hay muchos aminoácidos y vitaminas que los gatos no son capaces de generar desde otros aminoácidos y caen en deficiencias y podemos tener problemas graves, ¿ya? Problemas de tipo neurológico, reproductivo o en riesgo su vida incluso, ¿ya? Entonces, no es tan sencillo como decir, ¿saben que de ahora en adelante le voy a dar carne molida al gato y nada más? No, eso no es una dieta equilibrada. Ni tampoco me sirven mucho las verduras u otro tipo de carbohidratos como arroz, fideos, porque el gato no puede procesarlo. No tiene las enzimas para procesar esos productos. Por eso no debiera ser más allá de un 5%. Pero como les decía, el mejor alimento premium debe tener un 30% de carbohidratos más o menos. Si nos vamos a los alimentos que son más económicos, tienen un 50%. ¿Y qué pasa con lo que no se procesa? Se deposita en alguna parte. Y tenemos gatos obesos, gatos con diabetes, gatos con pancreatitis. ¿Ya? Hay un estudio que leímos la otra vez acerca de varios gatos que se hizo necropsia post-mortem por distintas causas y un alto porcentaje de estos gatos tenían signos compatibles con pancreatitis crónica, sin tener ningún signo, ¿ya? Relacionado a pancreatitis crónica. Probablemente fallecieron por otras causas y hubo necropsia posterior. Pero probablemente eso se relaciona al tipo de alimentación que tienen, ¿ya? El tipo de alimentación que tienen muchas veces nos predispone a generar cálculos también. No porque el alimento en particular sea malo, ¿ya? Yo no defiendo ningún tipo de alimento, pero sí si ustedes comparan un pellet absolutamente seco con una alimentación natural que tiene sangre, que tiene líquido, claramente estamos exponiendo a nuestro paciente a comer una dieta absolutamente seca. Y los gatos son malos para tomar agua, eso es lo normal. Y el gato no va a cambiar su consumo de agua porque le estamos dando menos alimento con agua. O sea, alimento con menos agua, perdón. Por lo tanto, ¿cómo hago yo para que este gato tome más agua y así evitar que haya sobresaturación de la orina y que posteriormente tengamos gatos con cuadros urinarios bajos? Tengo que estimular de alguna manera ese consumo. ¿Qué les gusta a los gatos? Tomar agua en movimiento. Ustedes se duchan y el gato está ahí. Salen de la ducha, me meto la ducha. Ustedes se van a lavar los dientes, ¡pum! El gato llega ahí, ¿para qué? Quiere tomar agua cuando ustedes abren la llave. Obviamente, y eso a la gente como que le complica, muchas veces creen que uno los mal acostumbró, y no es así. El gato sabe que el agua que corre es un agua limpia, por lo tanto le incentiva más. Además puede jugar un poco, se moja a veces un poco las patitas. Entonces las fuentes bebederas son una muy buena alternativa para cualquier tipo de paciente felino, sobre todo si tiene algún problema urinario, del tracto urinario bajo o alto, en el cual yo tengo que estimular el consumo de agua. Hay distintos tipos de fuentes y hay distintos tipos de gatos también. Hay un par de pacientes míos que han destruido todas las fuentes que les ha tocado y las odian. Les da miedo el ruido que hace, no sé, bota alguna florcita maravillosa que tiene, la doña se aburrió. Pero la mayoría les gusta mucho, ¿ya? No es fácil determinar cambiar un alimento de un momento para otro, pero los alimentos húmedos, a pesar de lo que uno pensaría, se indican mucho más para los gatos que los alimentos secos. Entonces podemos quizás ir haciendo un complemento. Pero el alimento húmedo tiene que ser un alimento equilibrado, ¿ya? No les estoy hablando de estos sobrecitos que venden en el supermercado, que de vez en cuando uno igual los puede dar, pero tenemos que asumir que son pura grasa,
Por eso les gusta tanto, ¿ya? Por eso 8 de cada 10 gatos prefieren cierto alimento, porque son alimentos muy grasosos, son súper ricos. Nosotros también quisiéramos vivir de chocolate y pasteles todo el día, pero no nos hace bien, ¿ya? Y al gato tampoco le hace bien y entraría en deficiencia, ¿ya? El gato va a comer pequeñas cantidades varias veces al día, ¿ya? No es como el perro, que uno le da 2 veces al día habitualmente, si es que son cachorros 3 veces al día. El gato no, el gato va a ir varias veces, va a comer poquito, se va a aburrir, a veces hace como que come, no come. Entonces, cosas importantes, evitar que los platos del agua y la comida estén juntos, ¿ya? Para evitar que si el gato de repente fue a tomar agua, no empiece a comer demasiado, ¿ya? Hay muchos gatos con obesidad en este momento y mucho tiene que ver de que se aburren y comen, igual que nosotros, ¿ya? Y para estimular el consumo de agua podemos tener varios platos también dentro de la casa. El gato va caminando, se topa con un plato de agua, bueno, tomemos agua, ¿cuál es el problema? ¿Ya? Y así los estimulamos a un mayor consumo. Con respecto a la forma de alimentación de los gatos, ellos toman su alimento con la lengua. Y hay distintas formas. Supralingual, que es lo más frecuente, sublingual o labial. Los persas tienden a hacerlo al revés. Les cuesta más comer muchas veces, quedan todos mojados, les quedan los pelos colgando. Son un tipo de gato muy peluche. Ya, hablábamos, ¿qué hora tengo? Ya, vamos a ver esta diapo y no. Entonces yo les comentaba que los gatos son carnívoros verdaderos, carnívoros estrictos, a diferencia de otras mascotas que nosotros conocemos. No debieran consumir carbohidratos complejos, tienen un intestino delgado y grueso bastante más corto, los herbívoros tienen un intestino bastante más largo, menor número de bacterias, pero a nivel del duodeno, o sea el intestino delgado, tienen un porcentaje un poco mayor. Ahora vamos a hablar de algunas vitaminas y aminoácidos, que probablemente no vamos a alcanzar a hablar toda esta diapo hoy, que son necesarios de suplementar en la alimentación de los gatos. En el pellet viene todo incorporado, ¿ya? Pero si quisiéramos dar otro tipo de alimentación hay que asegurarse de que todo esto esté incorporado y que no haya más ni menos de lo que se debe administrar, ¿ya? La vitamina A es poco frecuente que hayan deficiencias de vitamina A, pero los gatos no son capaces de adquirirla a través de ciertos vegetales, ¿ya? Entonces necesitan consumirla íntegra como vitamina A. Lo más frecuente que pasa no es la deficiencia, como yo les comentaba, es el exceso o la hipervitaminosis A. Cuando eso pasa, podemos tener signos ortopédicos o dentales, en los cuales se va a ver en la radiografía vamos a ver como una, se me fue la palabra, radioopacidad, una radioopacidad, o sea, lo blanco se ve más blanco, de los huesos de la zona cervical principalmente. El gato empieza a quedar como gato de palo, así se llama esta enfermedad. No es capaz de mover su cuello porque las vértebras empiezan a calcificar y se tiene que mover así. Es muy doloroso, es muy complicado y es irreversible. Ya no se observa mucho, pero se da principalmente cuando damos suplementos vitamínicos. Así que ojo con los suplementos vitamínicos en los gatos. No es poco frecuente que lleguen gatos que no están comiendo y vamos dándole vitaminas, vitaminas, vitaminas. Y las vitaminas muchas veces no vienen tan equilibradas. Ellos necesitan 1000 unidades para 3 kilos de peso. Y las vitaminas a veces traen 6000, 7000 en los pequeños ml que nosotros damos, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. No es necesario, si el paciente está comiendo, dar suplementos vitamínicos, a no ser que haya una deficiencia en particular. Y si el gato no está comiendo, la forma de estimularlo no va a ser dándole vitaminas. Pónganle una sonda de alimentación y alimenten a ese gato. El gato no puede estar sin comer. ¿Ya? ¿Qué pasa con un gato cuando pasa muchos días sin comer? Le da lipidosis hepática. Y de la lipidosis hepática, el 90% se muere si no tiene sonda. Si tiene sonda, el 50%. ¿Ya? Yo ahora, después de ustedes, me voy a ir a ver a la Yali. No me acuerdo bien qué significa, pero era algo de sombra negra. Es una gatita morena. Tiene 14 años y fui a verla hace 6 semanas que la conocí.
y la historia era que había bajado mucho de peso. La revisé, estaba amarilla como un Simpson. Ustedes le abrían el pelo, amarilla flúor, mucosas amarillas, ojos amarillos, muy delgada, pesaba 2,7 kilos, hígado muy grande. Cuando ustedes palpan un felino, acuérdense de semiología, debiera palparse un poquito del hígado en algunas ocasiones. Yo con mi tremenda mano podía tomar el hígado por completo. Era esto de más lo que había detrás de la costilla. Hicimos los exámenes de sangre, una alternativa era que tuviera lipidosis hepática y mi otra alternativa es que tuviera un cáncer hepático por la edad que tiene la gata. Y salió lo menos malo, que era lipidosis. Lo correcto es hacer una biopsia ahí o una citología para estar más seguros de que sea una lipidosis, porque esto lo hicimos vía ecográfica por cómo se veía. Pero bajo la condición de ese paciente es muy riesgoso tomar una biopsia hepática, porque es probable que haya alguna afectación de los tiempos de coagulación y que ese paciente sangrara más de lo normal. La mandamos a ponerse una sonda con otra colega mía, la doctora Bravo, que a lo mejor la conocen o la van a conocer más adelante, que también se dedica a felinos. Le pusimos una sonda esofágica y pasó 4 semanas con la sonda esofágica, ya se la sacamos, está pesando 3,3 kilos, ya no está amarilla, hoy día tengo que ir a tomarle sus exámenes de sangre, todavía está delgada, ha subido 500 gramos, ella pesaba 6 kilos, pero claramente ya está empezando a hacer su rutina normal. Pero si los gatos, ustedes no les ponen sonda, es muy difícil que podamos llegar a los requerimientos diarios en un paciente enfermo como ese. Esa gatita con los 2,7 kilos que tenía, se comía más o menos una lata y media diaria de AD, que son estos tarritos que vienen como de atún. Imagínense, con lo que hablábamos en la mañana, de lo difícil que es darle un medicamento a un gato, estar administrando esa cantidad de alimento todos los días, por 30 días, por la boca, luchando con el gato. El gato va a terminar generando aversión al alimento, que era lo que hablábamos al principio, porque no quiere comer, se siente mal, lo están manipulando, lo están obligando, muchas veces va a vomitar porque es parte del cuadro, y va a ser muy difícil, las personas van a quedar arañadas, van a quedar cansadas, el tratamiento no va a ser por completo, y todo eso influye en que hayan más altas tasas de mortalidad en aquellos pacientes que no se ponen sonda que los que sí se ponen sonda, ¿ya? Por eso la indicación es colocarla. En muy pequeños casos no se puede hacer, ¿ya? Si yo me pongo a recordar, hubo 2 pacientes que eran, pero muy agresivas, y que una incluso se agredía a la sonda, se la pusieron y la tuvieron que sacar. Y las dueñas se comprometieron, les dieron alimento por la boca, quedaron rajuñadas, pero terrible, pero las gatas se salvaron, ¿ya? Pero no es lo frecuente que pasa. Lo frecuente es poner una sonda de alimentación y administrar el alimento más equilibrado posible. ¿En qué me pongo a hablar de más? Ya, lo último. La vitamina D. La vitamina D también es más frecuente que tengamos hipervitaminosis. Los requisitos son de 100 miligramos cada 3 kilos, pero nuevamente los suplementos tienen mucho más. Y puede producirse calcificación de tejido blando como los riñones y producir signos renales, ¿ya? Tener un paciente con alteraciones renales a temprana edad. ¿Tienen dudas, preguntas al respecto de lo que conversamos, del recetario, de los medicamentos? Esas son las radiografías del gato de palo. Vamos a ver un videíto y terminamos. El Cyber Day en todos.p con ofertas a 60% de descuento. Ahora todo el día son todos. Sí, sí. No al consumismo, chiquillos. El planeta nos necesita. No compren más cosas de las que necesitan. Chocolate tan rico. Ya, la doctora Nina Sanz, me imagino que muchos la han escuchado, la conocen, es una eminencia en la medicina felina. Y ella, aquí tengo un video que habitualmente lo pongo, que es cómo se administra un medicamento en un gato. Este gatito es un gatito diferente, por lo que pueden ver, es chatito, pero no es de pelo largo como los persas, ¿ya? Él es un exótico de pelo corto.
Es como un persa, pero de pelo corto. Hay en Chile y cada vez se van a enfrentar más a estos pacientes. Y los persas, los exóticos de pelo corto, los Scottish Fold, que son los que tienen las orejitas así, tienden a ser más chatos y es más difícil dar medicamentos, ¿ya? Así que se tienen que ir acostumbrando. Pero en general son unos santos con respecto a otros gatitos. Veterinario, especialista en medicina felina, y hoy día les voy a mostrar algunas estrategias para darle medicamento a nuestros gatos. Este es un tema complejo. Los gatos muchas veces necesitan medicinas y algunas veces de por vida. Esto es interesante que vayamos mejorando nuestra gestión y nuestra práctica para hacer lo menos estresante posible esta circunstancia, tanto para nuestro gato como para nosotros. Acá vamos a mostrar. Ojo lo que dice Lina ahí, para hacer lo menos estresante para el gato. Un gato que requiere medicina de por vida o por un tiempo prolongado sabe perfectamente a la hora que ustedes le van a dar el medicamento y se escapa. Si es que todo es tan estresante, no lo van a ver más. Hay gatos que incluso se van de sus casas. Yo tenía a mi gata, la Dalili, que falleció hace tiempo ya por un linfoma hepático, y a ella yo cuando empezó con el linfoma tenía que hacerle quimioterapia una vez a la semana. Cada vez que llegaba el día miércoles, que era el día, yo tenía que cerrar todo, porque la gata más de una vez se me escapó porque ya sabía que la íbamos a llevar para allá y se portaba pésima. Teníamos que sedarla para ponerle una vía. Era súper buena gata, pero no le gustaba que la canulara. Entonces hay que tratar de hacerlo dentro de lo posible, lo más amigable para evitar que el gato lo pase mal. Y que ustedes también, o más que ustedes, que el propietario lo pase mal. Porque si sufre cada vez que tiene que darle la pastilla o el medicamento al gato, vamos a estar en un problema. Una de las formas más sencillas de dar tabletas, pero que requiere cierto entrenamiento. Esto sirve para las grajeas, las tabletas y las cápsulas. Voy a pedir acá que nos ayuden. Necesitamos siempre que alguien tome al gato por la parte trasera con suavidad para que no retroceda. En mi caso yo soy diestra, por lo tanto la pastilla la voy a dar con la mano derecha. Y con la mano izquierda voy a abrir la boquita del gato. ¿Cómo se abre la boca de un gato para que él no se asuste? Si nosotros miramos la boca y entre abrimos el labio, nos vamos a dar cuenta que hay un diente muy grande que se llama el colmillo. Uno debe colocar los dedos por afuera de la cabecita detrás del colmillo y presionar hacia adentro. En otras palabras, hacer como que el gato tienda a morderse su propio labio por detrás del colmillo, cosa que no ocurre, es tan solo la sensación y la molestia. Entonces, con una mano realizamos esa maniobra y si se fijan, abre solo la boca y con la otra mano vamos a depositar el comprimido lo más atrás posible en la garganta. En este caso, esta raza de gato es una raza que se denomina exótico de pelo corto, al igual que el persa, tienen un rostro muy plano, tienen poquita cara y por lo tanto una mandíbula corta. Y eso va a ser aún más difícil que le demos un comprimido. Vamos a darle a él su pastilla y posteriormente, ¿cierto?, podemos probar con otro gatito que tenga los hocicos más alargados y se van a dar cuenta que es mucho más fácil. Entonces uno acá tiene que colocar al gatito a favor de la comodidad de uno, de quien va a dar el comprimido. Y necesitamos tener la pastilla que ha medicado el profesional y un poquito de agua en una jeringa sin aguja. Siempre que tengamos gatos es importante tener alguna jeringa sin aguja porque siempre vamos a necesitar de algún medicamento. En este caso, Es un detalle, pero ven cómo ella repite 2 veces sin aguja, ¿ya? Porque a los propietarios tenemos que hacerle esas salvedades. Nosotros pensamos que es obvio, pero ellos no tienen por qué pensar. Para mí una jeringa, si no fuera veterinario, tiene aguja. Entonces, ¿por qué le tengo que sacar la aguja si usted no me dijo? ¿Ya? Y después, todo el gato vamos a abrir este medicamento, ya lo tenemos listo y tenemos que hacer la maniobra lo más rápido posible. Con la mano izquierda pasamos detrás de los colmillos, con la derecha damos la pastilla y siempre, aunque el gatito haya tragado, vamos a dar agua. Esto nos asegura que realmente no dé inclusión del comprimido, pero por otro lado disminuye los riesgos de irritación del esófago al dar medicamentos. La irritación del esófago al dar medicamentos Bueno, aquí habla un es una poquito. circunstancia que ocurre en el gato y no le acontece a nuestros niños o a los perros. Por eso, cada vez que ustedes den un antiparasitario o den los medicamentos indicados por su médico veterinario, siempre tengan agua disponible para dar
incluso se ocupan yogur u otro lácteo, y luego de que esté bien homogenizado, succionarlo con la jeringa, y en ese caso, tal como se da el agua, por el ladito de la boca, vamos dando para que el gatito traiga a su... Hay unas jeringas que tienen un pitutito que hace más fácil administrarlo por el lado. Y debe ir tragando de a poco. Siempre es conveniente, si que el gatito retrocede, que es algo natural, que alguien lo tome por la parte trasera. Otra forma de dar medicamentos en los gatos, que no es la más recomendada, es mezclarlo con alimentos de buen sabor, como puede ser un alimento enlatado para gatos. El gato tiene un olfato privilegiado y un sentido del gusto muy avanzado, que hace que pueda detectar que el alimento de su preferencia tiene incorporado un medicamento y generar esto una aversión y un rechazo a consumir el alimento incluso en ocasiones futuras. Por eso no es conveniente en el gato mezclar las pastillas con bolitas de carne o trozos de alimentos como normalmente le damos las pastillas a los perros. Bien, ya tenemos a nuestro gato con su medicamento y vamos a contarles a todos ustedes que vamos a mostrar en un futuro video cómo podemos mantener el... Ya, entonces, ahí hablaba de nuevo del tema de la esofagitis, ¿cierto? Si ustedes dan una pastilla sin agua, puede ocasionarse eso, sobre todo si lo hacen constantemente. Lo primero que va a empezar a pasar es que el paciente va a empezar a regurgitar, por eso ustedes se van a empezar a dar cuenta. La doxiciclina es una de las más pesaditas, la doxiciclina y la clindamicina, así que con ella mayor precaución. Yo lo que hago habitualmente con mis gatos, ya no con los de otras personas, pero igual les digo que podría ser una alternativa para no estarlos sometiendo a administrar agua porque les carga, es que después yo les doy algo, alguna golosina o les doy les ofrezco el alimento, justo cuando los veo que van a comer, les meto la comida, el antiparasitario, lo que corresponda, y después ellos comen su alimento y así me aseguro que la pastilla pasa por completo, ¿ya? Pero, tal como decía Lina, evitar mezclar con el alimento como tal, porque si se da cuenta, no lo va a querer más y después cuando lo quieran utilizar para otras cosas, no van a comer, ¿ya? ¿Tienen alguna duda, chiquillos? Entonces, nos vemos la próxima semana. Yo intentaré mandarles entre hoy y mañana el paper. Y el control probablemente va a ser al principio de la segunda hora, ¿ya? Para que no estén tan cansados para darlo, pero para que nadie quede fuera si es que llegan a atrasar. Nos vemos la próxima semana.